Amados hermanos, ministerios espectaculares, recibir el reconocimiento, el aplauso, la fama. Jesús rechazó todo esto. Los apóstoles rechazaron todo esto. Por ahí hubo un hombre hace unos meses diciendo, salió por ahí en un programa diciendo que los apóstoles del Cordero no recibieron la revelación que muchas personas están recibiendo hoy en la iglesia. ¡Qué mentira tan grande! La revelación que ellos recibieron fue total y cabal. No les faltó nada. Absolutamente nada. No sé cómo estas personas se atreven a decir que a los apóstoles Pablo, Pedro y a los demás les faltó revelación del Espíritu Santo. Esa es una mentira. La revelación que nosotros tenemos en la palabra de Dios, en nuestra Biblia, está completa. No le hace falta absolutamente nada. Eso se llama apostasía. Decir que la Biblia, a la Biblia le faltó revelación, eso se llama apostasía. A la Biblia no le faltó nada. ¿Quiénes somos nosotros para decir que a la Biblia le faltó revelación? Que le faltó revelación a Pablo, el apóstol, al apóstol Pedro, al apóstol Juan, al apóstol Santiago. ¿Quiénes somos nosotros para decir que les faltó revelación del Espíritu? Eso se llama apostasía. Escúcheme bien, eso se llama apostasía. Le decía de los ministerios espectaculares, no profetizamos en tu nombre. Estos textos, amados hermanos, el Espíritu Santo en la palabra de Dios los está dirigiendo a todos aquellos que enseñamos, que predicamos, que hacemos algún ministerio en la iglesia. Por eso las advertencias del arrebatamiento, del rapto o de la segunda venida de Cristo, esas advertencias son severas, son duras, porque nuestra responsabilidad es doble, moral y espiritual. Y este texto precisamente nos presenta la doble moral en toda su plenitud. Si ellos hacían milagros y profetizaban y expulsaban demonios, ¿por qué Jesús les va a responder? Nunca, jamás los conocí. Es impresionante estas palabras. Escuche, Jesús nos está expresando algo que todavía no sucede, pero ya nos dijo lo que va a suceder y lo que Él va a responder. Tremendo es esto. Todavía no sucede, pero Jesús ya nos dice lo que les va a responder a estas personas. Esto debiera darnos tiempo a nosotros para reconsiderar nuestros caminos. Escuche. Entonces les diré claramente, o les declararé, dice la versión Reina Valera: jamás los conocí, aléjense de mí, apártense de mí, obradores, hacedores de maldad. Doble moral claramente aquí. Es impresionante esto. Son advertencias que Dios nos hace como siervos de Dios, amados hermanos, y como miembros del cuerpo de Jesucristo. Le estoy explicando lo que es la apostasía. Es importante esto porque esta es una señal.
Vamos a considerar esto, amados hermanos, porque la venida del Señor está cerca. El apóstol Pedro nos dice, nos advierte, nos exhorta de una manera tan contundente que nos dice: no digan que la venida del Señor se tarda. No la tengan por tardanza, dice el apóstol Pedro. El hecho de que el Señor no haya venido todavía, dice el apóstol Pedro, es porque es paciente, no queriendo que ninguno se pierda. Muchos cristianos le aplican estos textos a los inconversos o a los paganos, a los no creyentes. Fíjense, mientras muchos cristianos le están aplicando estos textos a personas no creyentes, es curioso que el Espíritu Santo, por boca del apóstol Pedro, nos lo aplica a nosotros, a los creyentes. Eso se llama apostasía. Aplicar los textos de la palabra del Señor a otras personas y no aplicarla a nosotros mismos, aparte, eso se llama hipocresía, pero también es apostasía. Cuando nosotros le decimos a las personas: no hagan esto porque es malo, no digan esto porque es malo, no se vayan por ahí porque es malo, y sin embargo nosotros lo hacemos, eso se llama hipocresía, eso se llama apostasía. Y le quiero repetir esto porque así hay muchos textos en la Biblia. Nosotros los tomamos y se los aplicamos a los paganos, a los mundanos, a los inconversos, y les decimos: Dios dice así. Pero es curioso que esos mismos textos que nosotros les aplicamos a otros, el Espíritu Santo nos los aplica a nosotros como siervos de Dios y como miembros del cuerpo de Jesucristo. Eso es apostasía. Al inicio le mencionaba, la apostasía no solamente es hacer lo que yo quiero y hacer a un lado la palabra de Dios, sino decir algo que Dios dice que Él no dijo. Eso también es apostasía. Es lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Se da usted cuenta por qué son estos textos una seria advertencia para todos nosotros? El tiempo está cerca, amados hermanos. Necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos reconocer que hemos pecado delante del Señor y volvernos en ayuno, en oración. Muchas veces expresamos, porque así lo hemos compartido, y quiero compartirle esto que es muy importante. Expresamos de esta manera: hemos dejado nuestro primer amor. Sí. Y relacionamos inmediatamente: hemos dejado nuestro primer amor, ya no oramos, ya no ayunamos, ya no diezmamos, ya no llegamos temprano. Pero no solo es eso. Escuche bien, dejar el primer amor o abandonar el primer amor significa, bíblicamente, dejar de reconocer nuestra dependencia de Dios. Escuche bien lo que es dejar el primer amor. Dejar el primer amor, abandonar nuestro primer amor, es dejar de reconocer que nuestra vida depende de Dios. Eso es dejar el primer amor. Entonces, cuando tú dejas de reconocer que tu vida depende de Dios, entonces tú abandonas la fe bíblica y te conviertes en un apóstata. Mucha gente dice: es que ya no oras, ya no ayunas, ya no diezmas, ya no llegas temprano al templo, ya no preguntas por las sendas antiguas. Pero eso no lo es todo. La apostasía, dejar el primer amor, es mucho más. Pero se resume en estas palabras: dejar el primer amor es dejar de reconocer que mi vida depende de Dios, mi fortaleza depende de Dios. Eso es dejar el primer amor.
Y muchas personas dicen, pues ya olvida tu pasado, hermano, sigue adelante, cárgate las pilas, échale ganas. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, por tanto, recuerda cuál fue tu caída. Recuerda de dónde has caído. Recuerda cuándo caíste y arrepiéntete. No te dice siga adelante. No te dice cárgate las pilas. No te dice échale ganas. Dice arrepiéntete. Recuerda dónde has caído, dónde fue tu caída, a dónde caíste y cómo fue. Tal vez fue que le abriste la puerta al adulterio, a la fornicación, a la prostitución, a la pornografía, a cualquier pecado. Tal vez cambiaste a Dios por las riquezas. ¿Y qué dice Dios? Échale ganas, esfuérzate, sigue adelante. No, eso no lo dice Dios. Dios dice arrepiéntete. Recuerda en dónde caíste y arrepiéntete, porque si no vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar. Eso de quitar el candelero de su lugar es de lo más doloroso, lo más horrible que un creyente o siervo de Dios le puede pasar en su vida. Es tremendo eso. Este texto nos viene bien, amados hermanos, como siervos de Dios y como miembros del cuerpo de Cristo. No importa la denominación que sea, Jesucristo no vino a morir en la cruz del Calvario para dejarnos una religión o una denominación. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para darnos una relación con Dios. Bendito sea su nombre. Relación con Dios. Y cuando nosotros no hacemos eso que Dios quiere que hagamos, menospreciamos la sangre del Cordero de Dios. Es muy importante que leamos estos textos, que le pidamos al Espíritu Santo y que le digamos: Señor, repréndeme, exhórtame, edifícame con tu palabra, Señor, porque yo lo necesito. Es muy importante que meditemos en esto. ¿Cómo estamos viviendo nuestro ministerio delante del Señor? ¿Qué cosas estamos haciendo